María Dolores Redel es profesora del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba y está a esta hora con nosotros en Ahora Córdoba Informativos. María Dolores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se ha notado en Córdoba capital la caída de la presión sonora desde la entrada en vigor del estado de alarma? ¿Hay zonas de la capital que están conociendo otra realidad alejada del ruido? Bueno, yo diría que esto se ha notado en Córdoba capital, en España y en el mundo entero, Es obvio. porque y obviamente las zonas rurales no han podido ver esa diferencia, igual que nosotros lo podemos comprobar en la capital. Pero vamos, la disminución del nivel de presión sonora se ha podido comprobar, las personas, incluso en la naturaleza. Hace dos días salió publicado en The Guardian un artículo en el que se veía unas ballenas nadando tranquilamente y decían los investigadores que era precisamente por el descenso del nivel de presión acústica también en los océanos y había disminuido el nivel de estrés de los animales acuáticos. Entonces, bueno, lo hemos comprobado todo, la naturaleza, en las capitales, en los pueblos, todo el mundo ha podido comprobar ese descenso del nivel de presión acústica. Un problema también es que al estar tan silenciosas las calles no hemos dado un poquito de más cuenta el ruido que hacen los vecinos, que eso también ha sido una de las causas o de inconvenientes que se ha producido durante el estado de alarma, no solo aquí, sino en Reino Unido también. El ayuntamiento de Suffolk había visto duplicada el número de denuncias por ruido vecinal. Claro, se repercute en ese sentido. En cualquier caso, volviendo a Córdoba, uno de los momentos más sonoros en estos momentos es el de los aplausos a las 8 de la tarde. En ese momento, ¿cuántos decibelios pueden alcanzarse en ese instante? Bueno, pues estamos en torno a unos 70 decibelios. Lo que pasa es que esto también depende del tipo de calle en el que vivamos y del número de personas también, obviamente, que salgan a aplaudir. Por ejemplo, vivo en una calle muy estrecha donde hay unos pisos muy altos y ahí se produce un efecto resonador. Entonces, el nivel de presión sonora es muy superior al que puede haber en un espacio abierto. Y Pero hablando vamos, en de... torno, de... Sí, sí. vamos, Nos... en torno a 70 decibelios más o menos podemos estar. Y hablando de franjas horarias o de días de la semana y en comparación, por ejemplo, a estas fechas del año pasado, en plena temporada alta por el mayo cordobés, ¿en qué medida se ha producido un descenso de decibelios? Bueno, pues yo podría decir que casi a la mitad de decibelios, porque si con el estado de alarma hemos podido reducir casi en 30 decibelios, estamos hablando de que en feria podemos estar por encima de los 90 decibelios. Una de las causas de las que vengamos, por ejemplo, de feria con dolor de garganta o con tinnitus en los oídos es precisamente porque estamos a niveles de exposición sonora muy elevados y entonces el haber disminuido ahora hasta 60 decibelios, eso quiere decir que se ha producido una disminución en torno a 40 o 50 decibelios, que eso es muchísimo, porque disminuir la presión sonora solo 3 decibelios ya supone disminuir la energía casi a la mitad, porque estamos hablando que los decibelios son logaritmos y entonces van por el proceso, no es como sumar de forma normal ni restar, sino que se ve duplicado el nivel de energía. Solamente una reducción de 3 decibelios quiere decir haber disminuido a la mitad el nivel de energía sonora. O sea, María si estamos Dolores, hablando de 40 decibelios es muchísimo. y en cuanto al tráfico, dada la restricción de la movilidad, ¿en qué medida se ha producido la bajada en la emisión de ruidos? Pues también estamos hablando, aquí en Córdoba no lo hemos comprobado, pero por ejemplo en Madrid sí que tienen sonómetros, hay 33 sonómetros puestos distribuidos en la ciudad
y hay un estudio publicado sobre un fin de semana antes del estado de alarma y un fin de semana durante el estado de alarma, y la diferencia es casi de 30 decibelios. Entonces, eso es muchísimo, sí. Hace unos meses, en octubre del año pasado concretamente, el Ayuntamiento de Córdoba presentó un mapa de ruidos en el que se recoge que el vehículo privado es el principal emisor de sonidos en la capital. El deseo de la institución local es el de intervenir en varios puntos de la ciudad para acabar con las molestias que se producen a los vecinos. ¿Cómo puede hacerlo? Es la gran pregunta. Pues sí, bueno, lo primero que me gustaría apuntar es por qué se elaboran estos mapas estratégicos de ruido. Bueno, pues esto viene por una transposición de una directiva europea en la que obliga a todos los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea a mantener informada a la ciudadanía, y una forma de hacerlo es elaborando estos mapas estratégicos de ruido. Aquí en España esa directiva se transpuso a través de una ley, y esa ley en 2 reales decretos, y por eso están todas las ciudades de España obligadas a elaborar estos mapas y a mantener esa información pública a la ciudadanía. En cuanto a las medidas, pues en el propio mapa estratégico cuando se hace un informe y se elabora y se presenta al ayuntamiento, se aportan medidas como, por ejemplo, de la modificación de la pavimentación en distintas zonas, reordenación del tráfico, especialmente en las zonas donde hay colegios y pueden estar más afectados por los niveles de ruido del tráfico, y por supuesto el fomento de otros medios de transporte como la bicicleta o el uso del transporte público, que eso disminuiría mucho los niveles de ruido de tráfico. Vamos a ver con el paso del tiempo hasta qué punto se lleva a cabo todo eso. Lo que sí es evidente, María Dolores, y con esto termino, cuando vuelva a la normalidad, cuando abran los bares y restaurantes, y sin saber si todos van a poder hacerlo, ¿hasta qué punto es importante valorar en este momento que estamos viviendo con menos ruido en nuestras calles? Bueno, pues ahora es complicado porque con el momento de crisis económica que nos espera, el poder limitar la actividad de bares y de comercio, y ahí entra un poco Pero bueno, lo importante sería mantener el nivel de ruido al mínimo, por lo menos hasta el ruido nocturno, porque es el que hay demostrada una relación causa-efecto para la salud importante. La Organización Mundial de la Salud nos dice que estemos a 45 decibelios en ruido nocturno para poder no tener efectos perjudiciales para la salud, y estamos aquí en Córdoba a 65 decibelios en muchísimas zonas. Entonces sería fundamental poder prolongar este nivel que tenemos ahora a lo largo del tiempo, porque los efectos de ruido no son a corto tiempo, sino a largo tiempo. ¿Y cómo? Pues no sabría decirle cómo se podría llegar a conseguir eso. Es una aventura bastante arriesgada, podemos decir, ¿no? en este caso, para lo que se nos viene por delante. María Dolores Redell, gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Un saludo, hasta luego, gracias.